vamos a cerrar la clase que habíamos comenzado la semana pasada respecto a regiones profundas de la cabeza, de la cara. Aquí habíamos quedado, viendo esta imagen nos podemos dar cuenta de lo que estábamos analizando con respecto a la fascia interpterygoidea, que decíamos que era una estructura divisoria entre las áreas que componen la ventrícula temporal. Entonces, aquí es un buen dibujo para darnos cuenta cómo se distribuye la fascia interpterygoidea, y fíjense la perforación que mantiene para denotar la presencia de los nervios que se denominan laterales, o divisiones laterales del nervio mandibular. Y aquí estamos viendo el poro clorafítico oscilatorio. También podemos ver cómo la arteria maxilar penetra en la región a través de los retrocondilios tubara, que está conformado por una expansión nada más de esta misma fascia interpterygoidea, que nosotros lo íbamos a llamar como ligamento esfenomandibular y ligamento tímpanomandibular. Por lo tanto, aquí relata muy bien lo que nosotros estábamos intentando comprender con relación a la fosa a la fosa pterigomandibular. El trasfondo de la región infratemporal nosotros lo hemos ido diciendo, lo hemos ido relatando intrínsecamente, y corresponde a la fosa pterigopalatina, ¿cierto? Esta fosa pterigopalatina, también denominada perigopalato maxilar, se ubica entonces entre la tuberosidad maxilar y el proceso pterigoide, el esfenoide, y es una pequeña área que los textos van a decir que es como una pirámide, un área que tiene una forma de pirámide cuadrangular, de vértice inferior y de base superior. En sus paredes hay perforaciones por donde van a transcurrir arterias y nervios, y nosotros vamos a intentar comprender el contenido de ese trasfondo de la región infratemporal. Entonces el trasfondo corresponde a las fosas pterigopalatinas. Fíjense acá cómo se estipula la fosa pterigopalatina en relación a la segunda división del nervio trigémino, que es el nervio que es maxilar. El nervio maxilar pasa entonces, atraviesa el foramen redondo, y después pasa hacia la región del hueso cigopático, en la porción inferior de la órbita, pero en el intertanto queda un espacio por donde está la fosa pterigopalatina, y donde este nervio comienza a dar sus ramos. Por lo tanto, dentro de la fosa pterigopalatina se da la mayor cantidad de ramos del nervio maxilar. Y en el mismo lugar, y por medial a él, tal cual se ve aquí, se observa el ganglio pterigopalatino. Es decir, que esto es la fosa pterigopalatina, ¿ya? Y después el nervio pasa hacia el surco infraorbitario, conducto infraorbitario, y finalmente emerge por el foramen infraorbitario de la cara. Por lo tanto, esto es la porción en la que nosotros nos estamos hablando. Fíjense también cómo la arteria maxilar, una vez que produce su sifón, que es la tuberosidad del maxilar, después va hacia medial, dando las últimas colaterales que le corresponden, que son colaterales que mantienen los mismos nombres que las divisiones de los nervios involucrados, como la división en nervio maxilar. Es decir, el palato vaginal, el nervio vidiano, el nervio pterigoideo, o arteria homóloga, la arteria palatina mayor o palatina descendente, por ejemplo, y se van a ver también involucrados los nervios que se denominan como eso, dentarios posteriores superiores. Dentarios posteriores superiores también entonces se van a dividir en relación a la fosa pterigopalatina. En la fosa pterigopalatina nosotros nos vamos a encontrar entonces con estos nombres de nervios. Los nervios alveolares posteriores superiores, que lo estábamos hablando recién, el nervio del canal pterigoideo, que es un nervio que viene de la región posterior y emerge por un foramen que está en la pared posterior de la fosa pterigopalatina, el nervio faringio, que se va a distribuir por el conducto palato-vaginal, que se ubica dentro de la fosa pterigopalatina, el nervio nasopalatino, también denominado esfenopalatino, pero su nombre en terminología efectivamente es nasopalatino, que es un nervio que va a ir hacia la región de las fosas nasales y que va a atravesar el foramen esfenopalatino, que es el foramen que está por medial o en la pared medial de la fosa pterigopalatina. Y el nervio palatino mayor, quien es el nervio que discurre
en el vértice del triángulo, o más bien de la pirámide, en el vértice de la pirámide truncada que mantiene la fosa térico-palatina. Por ahí entonces va a aparecer el nervio palatino mayor. Y las arterias, como les dije, mantienen los mismos nombres y los mismos recorridos que los nervios. Finalmente, como les dije en el práctico, pareciera ser que la fosa térico-palatina o térico-palato-maxilar es una región pequeña, un área donde se desarrolla la vascularización y la inervación propia de las cavidades que son de regiones profundas de la cabeza, es decir, la fosa nasal, la órbita y hacia la cavidad oral. A todas esas regiones que mantienen vísceras, que son básicamente órganos sensoriales, entonces se va a dirigir todo este contingente neurovascular. La arteria maxilar, no solo en la fosa térico-palatina, sino que en su recorrido, da un contingente de arterias importantes que se van a distribuir por todas las regiones de la cara. Y aquí, no sé, esto se lo había dicho alguna vez, ¿cierto? Esta regla mnemotécnica de tempo de Melimer y tempo tempo, parece que sí. Y alma putepa, que van a ser las colaterales que son superiores, timpánica, ¿cierto? Timpánica, meningia media, meningia menor, temporal profunda anterior y temporal profunda posterior. Y alma putepa, que van a ser la alveolar inferior, la maceterina, bucal, pterigoidea y palatina descendente. Y las colaterales anteriores son alveolares posterior-superiores y la infraorbitaria, que lo habíamos hablado recién, y las posteriores del canal palatovaginal y el canal pterigoideo, que son las dos arterias pequeñitas que van a ir hacia las regiones de la faringe. Y la última, que es la arteria terminal, no se considera una colateral, es la nasopalatina o también denominada arteria esfenopalatina. Por lo tanto, vamos a ver que la arteria maxilar tiene 14 colaterales y una arteria terminal, normalmente, que es la esfenopalatina. Y en el laboratorio, lo que nosotros habíamos visto, ¿cierto? Se supone que esta clase es un par de días antes que el laboratorio, pero básicamente es la constitución de la arteria maxilar. Aquí podemos observar que existen algunas de sus colaterales, y ese era el sentido de mostrar esta imagen, de que efectivamente las colaterales de la arteria maxilar son difíciles de dissecar porque son pequeñas, y en algún momento habían un par más, yo creo que habían como 6 o 7, ¿no? Pero ahora están quedando muy pocas. Están quedando la arteria temporal profunda anterior y posterior, la arteria bucal, la arteria alveolar inferior, y me parece que por ahí se puede ver también la arteria que es faringe ascendente, pero que corresponde a carótida externa. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que aquí hay algunas de las arterias que conforman los colaterales de la arteria maxilar y faltan muchísimas. Son 14 más una que va a ser la esfenopalatina, y gran parte de ellas se van a dar dentro de la fosa téricopalatina. Eso es lo que nos quedaba entonces pendiente de la clase anterior. Bueno, yo creo que esas clases que corresponden a cara superficial, cara profunda y el cuello deben ser analizadas como un todo. Así usted después las debe leer, ya sea de las clases o de texto, e intentar unir y tratar de unificar esos criterios que de repente usted los tiene que pensar, tiene que leer y después pensar. Entonces tal fosa es igual a decir tal cosa, entonces este nombre es el mismo nombre que encuentro en el Rubier de otra manera, y ese tipo de cosas enriquecen y elevan el conocimiento para que usted pueda responder de buena manera las preguntas en la prueba. En la clase que corresponde a cuello, nosotros vamos a hablar de un cuello que es topográfico, un cuello que habla más bien de láminas de superficial a profundo, de relaciones de estructuras que algunas de ustedes ya la conocen. Vamos a obviar varias cosas. Por ejemplo, el cuello, nosotros no vamos a hablar de la columna vertebral, porque en teoría eso usted lo maneja. No vamos a hablar de los músculos prevertebrales, vamos a decir que los reviste nada más, pero en realidad los músculos prevertebrales no tienen una gran estructuración, no es como el músculo psoas, no mantiene nervios dentro, etc. Por lo tanto, se van a hablar de los músculos prevertebrales, sabemos que usted sabe cuáles son. Y después vamos a hablar sobre las cosas que la recubren, fascias, relaciones, o vamos a dar puntos de relaciones que usted conoce para saber cómo se orienta uno, cuál es medial, cuál es lateral, cuál es superior, cuál es inferior.
y algunas cositas que tienen que ver con detalles también a niveles vertebrales, que corresponden a la altura de algunas estructuras clásicas del cuello, que se disponen en ciertos niveles vertebrales. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta clase, pero adicional a eso vamos a hablar sobre cómo se constituye el conjunto de fascias del cuello, que me parece un tema muy importante e interesante, porque normalmente no es hablado, y cuando uno corta el cuello y se quiere meter a las estructuras viscerales, lo primero que se va a encontrar es un conjunto de fascias que no van a abandonar a la disección en todas las sesiones, que es lo que le pasó a usted. Es decir, si nosotros empezamos a abordar el cuello, nos encontramos con fascias y láminas faciales por sobre la musculatura, por debajo de la musculatura, envolviendo las estructuras neurovasculares, y algunas hacen dependencias bastante precisas, se pueden disecar, se pueden observar. Entonces nosotros vamos a disponer y vamos a saber, vamos a colocar a su disposición todo lo que manejamos en relación a fascias del cuello. Entonces vamos a hablar de definición, límites, relaciones, fascias del cuello, triángulos y zonas del cuello. En el cuello llama la atención algunas cosas que son interesantes. Primero, no solamente la anatomía de superficie, que son estructuras importantes que nosotros nos vamos a encontrar, sino que pareciera ser que existe una disposición variable de la longitud del cuello. Es decir, que una persona pareciera tener un cuello más largo, un cuello más corto, etc. Pero esa es no hay investigación al respecto. No hay investigación en realidad, si un cuello es más largo que otro. Lo que se sabe es que los textos antiguos dicen que los cuellos son todos más o menos similares, y que la diferencia visual que se observa entre uno y otro denota nada más que el estado de exceso de peso que mantiene una persona, ¿ya? O sea que una persona que tiene, digamos, exceso de peso se ve como si tuviera el cuello más corto. Ahora, ¿qué estructura nos vamos a encontrar? Bueno, en la línea media va a llamar la atención la prominencia laringia, que nosotros lo hablamos alguna vez, ¿cierto? Pero lo hablamos a nivel de cartílago tiroideo. Bueno, la prominencia laringia es palpable, pero además es visible. Sobre esto nos vamos a encontrar un área que se denomina, ¿se acuerda la membrana tiroidea, ¿cierto? Pero es un área que se puede palpar, y el hueso tiroides también se puede palpar, su área. Inferior a la prominencia laringia, nosotros podemos palpar también el cartílago cricoides, ¿ya? Y bajo esto un área triangular que se denomina fosa supraesternal. Un área que se denomina fosa supraesternal y que se encuentra entre los músculos esternocleidomastoideos. El músculo esternocleidomastoideo, entonces, se puede ver perfectamente sus inserciones a nivel de la región esternal y clavicular, y entre ambos se puede observar un espacio que denota la separación de esos fascículos musculares, en donde nos vamos a encontrar en lo profundo, no a nivel de superficie, pero en lo profundo, nos vamos a encontrar con la arteria carótida común. Por lo tanto, este músculo esternocleidomastoideo está puesto justo donde se encuentra el paquete vasculonervioso del cuello. Fascias del cuello. Y aquí creo que es un tema relevante, porque cuando usted analiza las fascias del cuello se va a encontrar con una dicotomía. Y la primera va a ser que la fascia superficial, que usted la entiende muy bien, porque la fascia superficial es un tejido conectivo laxo que se va a encontrar en todo el cuerpo, y que nosotros la nombrábamos como en la cara como SMAS. ¿Se acuerda de eso, cierto? Se ubica más bien en la hipodermis. Pero esa fascia superficial en este lugar se va a encargar de recubrir al músculo platysma. Que dijimos que el músculo platysma es ¿de qué tipo? Es un músculo facial, ¿no es cierto? Es un músculo facial. Por lo tanto, está configurado donde se encuentran los músculos faciales, que básicamente es la piel. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que la fascia superficial en el cuello mantiene al músculo platysma. Entonces, vamos a tener dos tipos de fascia del cuello: la fascia superficial y la fascia profunda, que son todas estas. La fascia superficial y la fascia profunda. La primera dicotomía que existe entre una y otra es que los textos antiguos y los mejores textos de anatomía topográfica
llaman esto como aponeurosis cervicales. ¿Ya? Aponeurosis cervicales. Y las aponeurosis sabemos que son tendones ensanchados, pero estas no son aponeurosis, son fascias. Son fascias que están limitando y están uniendo solamente fascículos musculares y piezas musculares, de un lado a otro. Son fascias y son la continuación de la fascia de un músculo que se proyecta a otro. Por lo tanto, lo primero que vamos a decir es que eso de aponeurosis cervicales lo vamos a dejar de lado y cuando usted lo lea, lo va a leer como fascia, ¿ya? Entonces hablamos de fascia superficial y la fascia cervical profunda. Después tenemos que la fascia superficial, en algunos textos son dispuestas como fascia cervical. Como fascia cervical. Y algunos dicen fascia cervical superficial. Pero el problema es que cuando usted lee Rouvier, le dice que la fascia cervical superficial es esa, la primera lámina. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda, ni siquiera es como lo expone Rouvier, porque además se va a encontrar con que otro texto se va a encontrar con otras cosas. En que la fascia superficial es distinta a la fascia cervical, fascia superficial distinta a la fascia cervical, que la fascia cervical tiene varias láminas de superficial a profundo, y que la fascia superficial está en relación al músculo platisma y por lo tanto una vez que cortamos las primeras capas de la piel del cuello, inmediatamente esto se va. Y los que nos vamos a encontrar son estas. Ahora, esta lámina que la describe Rouvier de esta manera, como lámina superficial de la fascia cervical, que es la primera lámina que nosotros nos vamos a encontrar bajo el músculo platisma, su nombre en terminología anatómica es lámina de revestimiento. Lámina de revestimiento. O sea que la primera capita de la fascia cervical se denomina también lámina de revestimiento. Después vamos a tener que la siguiente lámina, luego que nos encontramos con la lámina de revestimiento y que básicamente va a estar uniendo la musculatura que está bajo el platisma, es decir, músculo esternocleidomastoideo, por ejemplo, y si lo proyectamos hacia posterior, la primera musculatura que está en relación de la nuca, o sea, el músculo trapecio. Esa lámina de revestimiento está muy bien puesto el nombre porque reviste toda la musculatura del cuello, o sea, pasa de lado a lado, dando una vuelta por el cuello y de tal manera que se va a unir en un rastre medio que va a estar en relación a las vísceras del cuello, o sea que además está unida después a las vísceras del cuello y en este caso a la laringe tráquea. Pero además, la segunda lámina, la que se encuentra bajo esta musculatura, se va a denominar lámina pretraqueal. Lámina pretraqueal. Pero en Rouvier lo describen así, como lámina pretraqueal de la fascia cervical. Y esta lámina pretraqueal de la fascia cervical se divide en dos subláminas, en dos láminas. Y ahí nosotros vamos a tener la lámina pretraqueal superficial y la lámina pretraqueal profunda. Nosotros después esto lo vamos a ver, pero yo quiero que se imaginen lo siguiente. Las láminas que se denominan pretraqueales van a ir a envolver a la musculatura infrayoidea. La lámina pretraqueal envuelve a la musculatura infrayoidea. Y si usted lo recuerda bien, los músculos infrayoideos están dispuestos en dos planos. Un plano más superficial y un plano más profundo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuáles son los músculos infrayoideos que son del plano superficial? ¿Cuáles son los músculos infrayoideos del plano superficial? ¿Cuál? Internoyoideo. Homoyoideo. Y el homoyoideo. El esternoyoideo y el homoyoideo. Y el plano profundo, tiroyoideo y el externo tiroideo. O sea, esos dos músculos van en relación a las vísceras, porque van en relación a la tiroides. Externo, tiroideo y tiroyoideo son profundos porque van pegados a las vísceras. En cambio, el homoyoideo no va pegado a las vísceras. Y el esternoyoideo tampoco, sino que va desde hueso a hueso. Desde la región de escápula, por ejemplo, hasta el yoides. Por lo tanto, son más superficiales. ¿Por qué les digo esto? Porque esas capas superficiales y profundas
de musculatura infrayoidea está en relación a la lámina pretraqueal que yo le estoy diciendo. Es decir, la lámina pretraqueal también se divide en una lámina superficial y profunda, y la lámina superficial adivina quién envuelve: al músculo homoyoideo y al músculo externo-yoideo, y la lámina profunda a los músculos que usted acaba de decir que son profundos. Por lo tanto, se subdivide en dos láminas que se denominan lámina pretraqueal superficial y lámina pretraqueal profunda. Entonces mantenemos ya una fascia superficial, una lámina de revestimiento o lámina superficial de la fascia cervical, una lámina pretraqueal superficial y profunda, y después mantenemos bajo esta musculatura, bajo los músculos infrayoideos. ¿Qué nos vamos a encontrar bajo los músculos infrayoideos? Si nosotros los sacamos, ¿qué creen ustedes que nos encontramos? Sacamos los músculos infrayoideos. ¿Con qué nos encontramos? Con vísceras, ¿cierto? Con vísceras. Con tráquea o con laringe tráquea, con el esófago, con la faringe, con la glándula tiroides, con vísceras. Por lo tanto, no es que bajo esta lámina pretraqueal venga una lámina prevertebral, esta es la más profunda, porque entre estas dos se interponen láminas derivadas de la lámina pretraqueal, derivadas de la lámina prevertebral, que se interponen entre medio y que van a envolver las vísceras y se denominan vainas viscerales. Vainas viscerales. Y por ejemplo, una vaina visceral, porque eso es la generalidad, pero en una faringe, la vaina visceral, ¿sabe cómo se llama? No. Sí y no. Sí se llama adventicia, porque es una adventicia. Pero ¿cómo se llama esa adventicia en la faringe? Se llama fascia, faringe, basilar. Y yo se la dije que envolvía a la faringe. Pero yo le di el nombre de la estructura que envuelve precisamente la faringe, pero yo estoy diciendo que en general todas estas estructuras, la laringe, la faringe, la glándula tiroides, tienen vainas. Y esas vainas son derivadas de estas láminas del cuello y se denominan vainas viscerales del cuello. Se lo digo porque cuando usted lea en Roulier, porque lo va a leer probablemente, va a ver, siempre le va a nombrar las vainas viscerales, las vainas viscerales, las vainas viscerales. Cuando usted escuche o lea esa vaina visceral, se está refiriendo a lo que recubre alguna víscera, que podría ser la fascia faringovacilar o perifaringia, podría ser la logia de la glándula tiroides, por ejemplo, pero se está refiriendo a lo que envuelve las vísceras del cuello. Si nosotros sacamos esas vainas viscerales, sacamos todas las estructuras viscerales del cuello, nos encontramos con esta lámina. Y esta lámina es la que va a estar recubriendo los músculos prevertebrales. Y entonces se denomina la lámina prevertebral de la fascia cervical. Lámina prevertebral de la fascia cervical, que está recubriendo los músculos prevertebrales. Por eso es que entre esa y esa nos encontramos con un conjunto de vainas que se denominan viscerales, pero también existen vainas vasculares, y estas vainas vasculares dependen de las tres láminas: de la de revestimiento, de la fascia o lámina pretraqueal y prevertebral. Y estas vainas vasculares van a conformar, por ejemplo, el paquete vasculonervioso del cuello. La vaina para el paquete vasculonervioso del cuello. De esa manera se van a configurar las láminas del cuello y de esa manera van a estar todas las estructuras del cuello en relación a esto. En las fascias cervicales vamos a tener una diferencia fundamental entre lo que es el tejido conectivo o la fascia superficial y profunda. La primera de eso es la laxitud o densidad que mantienen, porque efectivamente la fascia superficial es laxa, la que va a envolver al músculo platisma. En cambio, todas las láminas que son de la fascia cervical, la de revestimiento, la pretraqueal, prevertebral, son también densas. Bueno, por ahí se veía, miren, esto es lo que nosotros decíamos: estas estructuras no son aponeurosis, estas estructuras son fascias derivadas de la musculatura del cuello. Aquí es precisamente estamos viendo los músculos infrayoides, ¿cierto? Por lo tanto, todo esto es lámina pretraqueal. Este dibujo, que es muy feo, a mí me gusta mucho. Y para explicar cómo se distribuían las láminas del cuello. Mire lo que vamos a analizar. Primero, lo que está en celeste corresponde a la fascia superficial, ¿no es cierto? Está a la vuelta de lado a lado, está envolviendo
porque se desdobla en la región anterolateral para envolver el músculo platisma, y después se hace dedicada a la región posterior de la nuca, fascia superficial. Y el resto es la fascia profunda, o sea, la fascia cervical. Y en la fascia cervical se va a dividir de la siguiente manera, en una lámina que es robusta superficialmente y un poquito más delgada por la región posterior que la lámina de revestimiento. Y la lámina de revestimiento va finalmente a revestir a los músculos externocleidomastoideo, eso es lo que vemos acá, externocleidomastoideo. Incluso va a estar revistiendo a la vena yugular externa y se va a prolongar a través de lo que se denomina el triángulo lateral del cuello hacia la región posterior para envolver al músculo trapecio y todos los músculos de la región posterior o de la nuca. Porque nosotros vamos a hablar en esta clase de todo esto. De esto no. Porque la región de la nuca no tiene gran importancia neurovascular o de posición a topografía, solo en planos musculares que fueron vistos ya. Por lo tanto, lo que sí vamos a decir es que en la región de la nuca, la lámina de revestimiento es la que hace todas las fascias, la que produce todas las fascias de todos los planos musculares. Y por lo tanto están bastante unidos, porque la misma fascia de los músculos hace los distintos planos. Por lo tanto, separarlos es difícil. Más profundo la lámina de revestimiento, nos encontramos con esa lámina morada, ¿cierto? Y la lámina morada corresponde a la fascia pretraqueal. Es decir, la fascia pretraqueal, o sea, que está anterior a la tráquea, está envolviendo los músculos infrayoideos. Mira, ahí hay músculos infrayoideos y aquí está otro músculo infrayoideo. Y acá están los otros, miren. Ese músculo que es más lateral es el homoyoideo y es más superficial. Y este homoyoideo tiene dos características importantes. Se ubica efectivamente bajo el esternocleidomastoideo. Está bajo el esternocleidomastoideo, sobre todo cuando estamos a nivel del vientre inferior, porque el vientre superior se ubica en la región infrayoidea y en el triángulo anterior del cuello. Pero si nosotros levantamos el esternocleidomastoideo, lo encontramos con el vientre inferior del homoyoideo. Y aquí hay otra cosita interesante de este dibujo, que es un pequeño error que mantiene, pero yo igual siempre lo coloco, nunca ha sido mejorado, que es eso. Eso en realidad va hasta ahí nomás, porque la fascia que se denomina pretraqueal se encuentra de homoyoideo a homoyoideo y después termina de homoyoideo a homoyoideo y además esta lámina pretraqueal se conecta a la lámina de revestimiento por detrás del músculo esternocleidomastoideo, de tal forma que el espacio que se forma aquí, todo este espacio, está limitado por la lámina de revestimiento del músculo esternocleidomastoideo, definiendo un espacio que se denomina supraesternal a nivel inferior de la región infrayoidea. Pero lo importante es que de homoyoideo a homoyoideo está la lámina pretraqueal y después termina en la región de la lámina de revestimiento del músculo esternocleidomastoideo. Otra cosa interesante, dijimos de que las fascias que se van a convertir después en vainas viscerales, que son estas vainas viscerales, van a derivar de la lámina pretraqueal. Pero no son la lámina pretraqueal, es una derivación de la lámina pretraqueal, están desconectadas después. Pero embriológicamente derivan de esta, por eso que se ven moradas. Y fíjate cómo se ubica esta lámina que reviste a la glándula tiroides, por ejemplo, convirtiéndose en una logia, que se denomina logia de la glándula tiroides. Las logias versus las vainas son una cosa, porque las vainas pueden estar abiertas en alguna parte, perforadas por lo que sea, o incompletas, pero las logias no. Por eso hablamos de una logia tiroidea, una logia parotidia, por ejemplo, porque generalmente las glándulas están revestidas por estas logias que son herméticas. Por lo tanto, hablamos de una logia tiroidea. Y es esta estructura muy íntima que lo relaciona con la estructura visceral. Y después tenemos esta vaina, que efectivamente esta es la vaina visceral, ¿cierto? Que si estamos en la faringe hablaremos de fascia faringovacilar. Aquí estamos hablando de tráquea y esófago, este es un corte bastante como bajo, ¿cierto? Pero además vemos que por detrás, mire, detrás de la vaina visceral, nos vamos a encontrar con espacios del cuello que nosotros no estábamos analizando en la clase anterior. Detrás de las vainas viscerales vamos a encontrarnos con espacios del cuello y vamos a tener una relación íntima con la lámina prevertebral. Eso es lo que le dice Rubier. Le dice que la vaina visceral se relaciona hacia posterior con la lámina prevertebral. Porque esa relación es íntima, este espacio es virtual.
no existe. Aquí hay un pequeño tejido celular, por lo tanto, y linfático, linfonodo asociado, pero esto no es que esté abierto siempre. Esto está abierto, digamos, para que se sepa que es un espacio, pero esto está siempre cerrado, por lo tanto, esa lámina y esa lámina se pegan. Y además, estas estructuras que derivan de la vaina visceral, que son laterales, se denominan tabiques sagitales. Y los tabiques sagitales van a unir la vaina visceral, la van a unir, no es que se relacionen, se va a unir la vaina visceral con la lámina prevertebral. De tal manera que va a quedar delimitado un verdadero espacio que es virtual, pero es, miren lo que voy a decirte, es virtual pero es real. Es virtual porque no está abierto, pero es real porque está cerrado y aquí puede meterse cualquier estructura. Y por lo tanto, esto es el espacio retrovisceral. Este es el espacio retrovisceral. Y el espacio retrovisceral, dependiendo de donde estemos, vamos a llegar como retroesofágico, por ejemplo, o retrofaringe. Usted lo conoció como retrofaringe. Aquí no estamos hablando a nivel de la cabeza, donde está la faringe. Pero después se transforma en retroesofágico. Entonces, en general, ¿cómo se llama? Retrovisceral. Eso les digo que probablemente son las complicaciones que se van a encontrar en la lectura de esto. Porque cuando le hablen de espacio retrovisceral, usted va a decir, esto es una cosa aparte. Después le dicen retroesofágico, esto es otra cosa. No es lo mismo. Y el retrofaringeo es lo mismo también. Son todos detrás de la víscera. Por lo tanto, el espacio retrovisceral está limitado por lateral, por las aletas sagitales. Y está limitado por posterior, por la lámina prevertebral. Y por anterior, por la lámina o vaina visceral del cuello. Pero hacia más lateral que los tabiques sagitales, nos vamos a encontrar con este paquete, que corresponde al paquete vasculonervioso del cuello. El paquete vasculonervioso del cuello, lo vamos a hablar más adelante, pero está envuelto por esta vaina, que es una vaina vascular. También se le denomina vaina carotídea, pero creo que no es el mejor nombre por lo siguiente, porque las vainas vasculares, la vaina del paquete vasculonervioso del cuello se subdivide dentro, haciendo una compartimentalización para cada unidad, para cada estructura que se ubica dentro. Por lo tanto, es como que esta vaina vascular se proyecta hacia el centro, haciendo pequeños estuches divisorios para una arteria, por ejemplo, carótida, una vena yugular o un nervio. Es decir, a usted le tocó cuello, ¿cierto? Cuando ustedes se metieron al cuello y vieron la vaina, cuando la cortan efectivamente es una estructura dura, un estuche duro. Pero después que la cortan dentro no es que las estructuras estén libres, sino que existe un pequeño tejido de relación como subestuche y separando muy bien las estructuras. Es decir, que usted tuvo que limpiar ahí un poquitito para poder tener un nervio vago, por ejemplo, o una arteria carótida común o una vena yugular. El otro dato interesante es que tal cual lo muestra este dibujo, esta vaina vascular está conformada por todas las láminas de la fascia cervical. Eso es la unión de todas las láminas de la fascia. Por eso tiene colores múltiples. Porque efectivamente estamos formados por la lámina de revestimiento que te deja un trozo, otro trozo se lo deja la lámina pretraquial y otro la lámina prevertebral, conformando la vaina vascular y la vaina del paquete vasculonervioso del cuello. Y este paquete vasculonervioso, lo vamos a decir inmediatamente, está conformado por la arteria carótida común y carótida interna, más superiormente, la yugular interna, que está por lateral, es la yugular, y en el ángulo diedro posterior se encuentra el nervio vago. Pero existen dentro algunos, por eso a lo mejor está representado así, porque existen algunas estructuras nerviosas, como los nervios cardíacos superiores, algunos nervios que son de glosofaringio, que son nervios vasculares, hacia la carótida, o pequeños plexos simpáticos que van a dirigirse hacia la carótida, que van a estar dentro del paquete vasculonervioso. Pero, ¿cómo se compone el paquete vasculonervioso? Carótida, yugular interna, nervio vago. Esto es fundamental para la comprensión de lo que nosotros vamos a hablar. Esto es la lámina pretraquial. Me parece muy interesante cómo lo exponen, porque efectivamente aquí estamos viendo los músculos que ustedes estaban diciendo, intrayoídeos, superficiales, externoyoídeo y homoyoídeo, y fíjense cómo están unidos todos por la misma lámina. Esta es la lámina pretraquial, pero además corresponde a la lámina superficial de la lámina pretraquial. Y fíjense de dónde termina. Va de homoyoídeo a homoyoídeo. No se proyecta más, porque finalmente hasta el homoyoídeo y después esta lámina se pega al músculo
esternocleidomastoideo. Y se pega y tiene una función precisa. El músculo esternocleidomastoideo, tomográficamente, usted sabe lo que es funcionalmente como músculo, usted sabe la importancia que tiene a nivel del sistema nervioso, cómo está inervado, pero tiene otra importancia, tiene una importancia topográfica, es un escudo protector del paquete vasculonervioso del cuello en todos los sentidos del espacio. Efectivamente, un bisturí puesto en el esternocleidomastoideo por anterior, de manera vertical u horizontal, como se encuentra el individuo, con la cabeza girada, con la cabeza flectada, con la tendida, etc., jamás va a caer en el paquete vasculonervioso del cuello. Cae justo por anterior de la carótida común. Y ese escudo es producido no solamente por su volumen, sino que por la morfología que adquieren los movimientos de la cabeza, que básicamente hace una tensión de su vaina, y la vaina está conformada por la lámina de revestimiento, ¿cierto? Y hay una tensión en todos los sentidos. Efectivamente, hacia posterior está tensada por la fascia del músculo trapecio, y hacia anterior está tensada por la misma lámina de revestimiento, pero hacia internamente tiene una tensión que le proporciona la fusión con la lámina pretraquial. Por lo tanto, la lámina pretraquial y el músculo intraoídeo lo tracciona y hacen que la vaina o la fascia también de este músculo esternocleidomastoideo quede endurecida. Pero además tiene una conexión, y eso es lo que yo quiero que entiendan, que además tiene una conexión por anterior y por superior el esternocleidomastoideo con el ángulo de la mandíbula, a través de una subdivisión de la fascia de revestimiento que se denomina cintilla mandibular. Es decir, que el esternocleidomastoideo está unido por una cintilla mandibular con el ángulo de la mandíbula, de tal forma que cuando hay movimiento mandibular, además, el esternocleidomastoideo se tensa y hace que el músculo adquiera esa morfología tensada en conjunto con el resto para proteger el paquete vasculonervioso del cuello, en todos los sentidos. Es decir, que estas fases del cuello no están ahí por nada, también tienen su participación dentro de la mecánica, por ejemplo, mandibular, dentro de la mecánica del cuello y como estructuras de protección o soporte para estructuras más profundas. Entonces estamos viendo la lámina pretraquial. ¿Qué cosa interesante también que se puede ver en este detalle? Está perforada. La lámina pretraquial está perforada. Está perforada por esas dos venas que me parecen interesantes. Vamos a ver después, pero se llaman venas yugulares, anteriores y externas. O sea, la vena yugular anterior perfora la lámina pretraquial y la vena yugular externa también la perfora. En un área que no se puede ver a simple vista porque fíjese lo que ahí se superpone. El músculo esternocleidomastoideo que protege en el momento exacto donde estas dos estructuras van ingresando, sobre todo para la vena yugular anterior. Y aquí estamos viendo los compartimentos viscerales del cuello. Y aquí era para analizar esta misma estructura que corresponde con las láminas sagitales. Un tabique sagital, ¿cierto? Y aquí estamos viendo el espacio retrovisceral y ahí estamos viendo todas las vainas que son viscerales. Aquí también se ve algo que probablemente después no lo vamos a ver, pero lo vamos a decir. Estos nervios son los nervios laringeos recurrentes, los nervios del nervio vago, están en lo profundo del cuello, eso como se encuentra dentro de las vainas viscerales, por eso que generalmente no se observan cuando se diseca, porque usted tiene que ir especialmente al ángulo que se ubica entre estas vísceras, entre una tráquea y el esófago, por ejemplo, en el ángulo tráqueo-esofágico. Y en el ángulo tráqueo-esofágico usted va a denotar que va a pasar el nervio laríngeo recurrente, pero no cualquiera. El nervio laríngeo recurrente derecho es el que pasa exactamente en el ángulo tráqueo-esofágico, porque el nervio laríngeo recurrente izquierdo va a pasar un poquito más anterior, de tal manera que se va a proyectar por lateral la tráquea. De esa manera vamos a saber cuál es derecho y cuál es izquierdo. Por tanto, este es el derecho, este es el izquierdo. Nervio laríngeo recurrente. Y aquí estamos viendo la logia tiroidea, que dijimos que la logia derivaba de las vainas viscerales, pero es una estructura hermética, ¿cierto? Está cerrada. Por supuesto que está perforada por la vascularización, sobre todo por las arterias y venas que son prominentes a este nivel. Recuerden de que las arterias, por ejemplo, tiroidea inferior, por ejemplo, la arteria tiroidea superior,
que la va a perforar en varias partes que son de carótida externa, son arterias importantes, pero esto es una logia igual que la parotidia, que también está perforada, pero está sellada, o sea que está íntimamente relacionada con la tiroides. Vaina tiroides. Ya. Y la vaina del paquete vasculonervioso del cuello, que es lo que estábamos hablando, que está conformada por las 3 láminas cervicales y que está además subdividida dentro. Eso es lo que yo le digo, que además de tener una vaina que va a tomar el paquete vasculonervioso, dentro de él está subdividida por tabiques, de tal manera que hay subcompartimentos para cada estructura. Y dentro de él está, por ejemplo, ahí está el nervio vago, ¿cierto? Y vamos a encontrar algunos otros nervios menores que son del glosofaringeo o alguna división del mismo nervio vago. Ver todo esto va a ser bastante entretenido en el laboratorio mañana, porque hay disecciones de cuello, entonces se pueden ver mucho de lo que nosotros estamos hablando, y por lo tanto va a ser interesante la clase también. Comencemos hablando un poco de la topografía. Una vez que nosotros hemos analizado cómo se configura el cuello de manera a nivel de fascia, ¿cierto? De estructuras que van a contener todas las otras, ¿cómo se va a dividir para hacer el estudio quirúrgico, para hacer una disección de cuello que es una región difícil y es compleja? Se va a dividir en triángulos, porque usted ve los detalles anatómicos que mantiene el cuello, la mayoría de ellos proporciona distintas clases de triángulos a distintos niveles y que están configurados por toda la región. Por ejemplo, el músculo esternocleidomastoideo configura triángulos que son hacia anterior, miren, un triángulo enorme hacia anterior y un triángulo que es posterior, ¿cierto? Por lo tanto, hablamos que por anterior mantenemos un triángulo que se denomina cervical anterior, triángulo cervical anterior del cuello. La región esternocleidomastoidea o el músculo esternocleidomastoideo mantiene una región particular, es propia. Es decir, que la región, entre comillas, cuadrilátera, a mí me gusta más rectangular, pero le voy a hacer lo mismo que en los textos. La región cuadrilátera que mantiene el músculo esternocleidomastoideo es una región como tal. Se denomina región esternocleidomastoidea y es estudiada de superficial a lo profundo. Y la que está detrás de él, fíjese que es otro triángulo que se forma con el músculo trapecio. Y eso se denomina triángulo cervical lateral. Triángulo cervical lateral. Cuando podríamos decir que se denomina triángulo cervical posterior, ¿cierto? Pero en realidad se denomina triángulo cervical lateral y el triángulo posterior es la región de la nuca. Por lo tanto, hablamos de un triángulo anterior, una región esternocleidomastoidea, un triángulo cervical lateral y una región de la nuca o región cervical posterior. Pero dentro de cada uno de estos existen subtriángulos. No vamos a decirlos todos, pero por ejemplo, mire, el homoyoideo, fíjense cómo el homoyoideo tiene un vientre superior y después un vientre inferior. El vientre superior dijimos que estaba dentro del triángulo cervical anterior, pero el vientre que es inferior divide al triángulo cervical lateral, a ese. Lo divide en dos, en uno que es inferior a él y uno que es superior a él. Entonces, el que es superior a él, por ejemplo, se denomina homotrapezoideo. Homotrapezoideo. Pero el que está inferior a él se denomina homoclavicular. Triángulos homoclaviculares, homotrapezoideos, dentro del triángulo cervical lateral. Es decir, que cada uno de estas regiones además tiene sus triángulos, que son todos importantes por algún motivo, ya sea quirúrgico, funcional o de otra índole, o a lo mejor patológico, o de resguardo quirúrgico. Aquí nosotros podemos ver, ¿se acuerda que en algún momento definimos lo que era el triángulo, que aquí lo dicen como triángulo muscular, pero cuando usted lo contrapone con el lado, entonces hablamos del rombo muscular, que también lo llamamos como rombo de la traqueotomía, ¿cierto? Lo habíamos definido, lo habíamos delimitado. El rombo de la traqueotomía entonces es uno de los que conforma en la región cervical anterior. Mire como el mismo homoyoideo, pero el vientre superior, delimita con el esternocleidomastoideo, con el vientre posterior del músculo digástrico, el triángulo carotídeo. Y el triángulo carotídeo efectivamente es un gran espacio para denotar la relación que existe
o la posición o la disposición que mantiene la arteria carotídea externa. Por lo tanto, en el triángulo carotídeo es donde se puede ir a ligar la arteria carotídea externa, porque es el mejor lugar, el lugar, digamos, donde se va a ver más expuesta la carótida externa. Por eso se denomina triángulo carotídeo. Pero a nivel suprayoideo también existen triángulos, nosotros lo hemos nombrado, nunca lo hemos definido. Por ejemplo, hablamos del triángulo submandibular. Dijimos que, por ejemplo, la región infratemporal se iba a conectar hacia inferior con el triángulo submandibular. Y en el triángulo submandibular vamos a estar en relación al vientre posterior del digástrico, vientre anterior del digástrico y el margen de la mandíbula. Y mantenemos el triángulo submandibular. O el triángulo submentoniano, que va a estar dado por la región anterior o el vientre anterior del músculo digástrico y el margen del miloyoideo, que es un pequeño triángulo que se denomina submentoniano y que está desconectado efectivamente con el contralateral y solamente tiene una pequeña conexión interna como que le hace por anterior. Lo otro que les voy a comentar es que el cuello tiene un origen diferenciado, un límite diferenciado. Diferenciado por autor, que es una lata, porque definir el cuello para que un autor diga que está debajo del yoides, otro que está en el margen de la mandíbula, es una cosa muy dicotómica que al final usted no sabe dónde comienza el cuello realmente. Pero nosotros lo vamos a hacer de manera lógica. El cuello comienza en el margen mandibular. Porque, según Rouvier, el cuello comienza aquí, ¿ya? En el hueso yoides. Pero nosotros sabemos que toda la región suprayoidea es parte del cuello. Y es parte del cuello, si quiere, desde el punto de vista legal, ¿se acuerda que lo hablamos? Es parte del cuello de la perspectiva quirúrgica, desde las especialidades médicas, de donde quiera, de cualquier punto de vista. Pero yo sé que Rouvier, ¿por qué lo hace? Porque lo hace en relación a un punto de vista anatómico de nivel cervical. O sea que, por ejemplo, dice que a nivel de C2 se ubica la línea de la oclusión, así como a nivel de C4 se ubica el hueso yoides, y entonces dice que en C4 comienza el cuello, porque efectivamente da justo bajo el margen de la mandíbula. Pero cuando nosotros levantamos el cuello nos encontramos con otra situación, porque existen triángulos propios del cuello que están en otro nivel. Por lo tanto, nosotros decimos que el cuello comienza en el margen mandibular, en el cuerpo de la mandíbula, y se va a proyectar hacia posterior, hacia el proceso mastoides, se va por el tramo, va a ir hacia la línea dural superior, y después va a ir hacia la abdominal cervical externa, haciendo lo mismo a nivel contralateral. Y hablamos de que a nivel inferior se encuentra la escotadura yugular, en la clavícula, y después con una línea que se proyecta desde el acromion hasta el proceso espinoso de C7, de tal forma de que toda el área comprendida entre estas regiones inferiores y la región superior dada recientemente va a corresponder al cuello. Y todos los triángulos que sean suprayoideos o infrayoideos van a corresponder al cuello, ¿ya? Solo que las estructuras suprayoideas ya las hemos analizado, las hemos visto, y por lo tanto usted debería manejar. Pero todo el resto del cuello es donde nosotros nos vamos a centrar. Fíjese acá, ahí estábamos viendo el triángulo que habíamos delimitado anteriormente, homotrapezoideo, ¿cierto? Y este es el triángulo homoclavicular. El triángulo homoclavicular también se puede denotar así, también puede ser llamado supraclavicular. Usted no lo va a encontrar así en Rouvier, lo va a encontrar como homoclavicular, pero efectivamente puede ser también denominado supraclavicular. Y es un triángulo importante de la perspectiva quirúrgica, puesto que por ese triángulo en el fondo nos vamos a encontrar con arteria subclavia, vena subclavia y con los colectores linfáticos principales del cuerpo. Triángulo cervical anterior o triángulo anterior del cuello. Una vez que nosotros hemos delimitado todos estos triángulos, sabemos entonces que el triángulo anterior del cuello está delimitado por los músculos esternocleidomastoides, es decir, por el margen anterior de los músculos esternocleidomastoides y por el hueso yoides. De tal manera de que este triángulo anterior del cuello mantiene toda la disposición de los músculos infrayoides. Eso es lo que tenemos que tener en presente. Los músculos infrayoides con todas las láminas que nosotros habíamos visto
y con estructuras viscerales hasta lo más profundo que corresponde a la lámina prevertebral. Hasta ahí nosotros vamos a llegar. Ustedes saben que detrás de eso hay músculo, detrás de eso hay columna vertebral, hay sistema nervioso, etc. Pero nosotros vamos a llegar hasta la fascia prevertebral. En el plano superficial o subcutáneo es una piel bastante delgada, bastante móvil, se va a ubicar en relación a la fascia superficial el músculo platisma, porque nosotros estamos hablando de ese triángulo que se deja entrever. Ese triángulo cervical anterior. Entonces, una vez que nosotros cortamos la piel, lo encontramos con el músculo platisma e inmediatamente nos vamos encontrando con la fascia superficial. A este nivel existe un pequeño panículo adiposo que separa la fascia superficial del contenido y el músculo platisma del contenido que está un poco más profundo que es la lámina de revestimiento, encontrándonos con los ramos terminales del plexo cervical. Por lo tanto, aquí es muy difícil llegar a disecar estos pequeños nervios porque están embebidos en la fascia superficial. Nosotros cuando cortamos el músculo platisma que quedó acá, cuando sacamos el músculo platisma y por lo tanto sacamos la fascia superficial, inmediatamente nos vemos con esta fascia, que es la fascia superficial de la fascia cervical. De tal manera que esto es la lámina de revestimiento. Entonces nos encontramos con la lámina de revestimiento y dentro de la lámina de revestimiento nos encontramos con las venas que van asociadas a este triángulo, que son las venas yugulares anteriores. ¿Se encuentran las venas yugulares anteriores? ¿Sí? ¿Las pudo separar fácil o venían en una lámina? ¿De acuerdo? No, es que dejamos solamente una. Sí, lo he mirado. Sí, la otra quedó pegada. Quedó pegada a la lámina. Sí. De tal manera de que estas venas yugulares anteriores no vienen así sueltas o no vienen como un poco como lo es la vena yugular externa en algunos tramos. En la parte más inferior de la lámina de revestimiento, a nivel del triángulo cervical anterior, nos encontramos con este espacio, el espacio que se denomina supraesternal. El espacio supraesternal es un divertículo que lo proporciona la lámina de revestimiento de tal forma que se separa la lámina de revestimiento hacia anterior y se llega a fijar el esternón, y la lámina que está por debajo, la lámina pretraqueal, se va hacia posterior, se unen y después se empiezan a separar hacia inferior y llega hacia la parte más posterior del esternón. De tal forma que entre la lámina de revestimiento y la lámina pretraqueal genera un espacio, y ese espacio está lleno de grasa, pero además tiene un contenido noble que van a ser las venas yugulares anteriores, el arco venoso yugular, uno o dos nodos linfáticos de los linfonodos del grupo linfático cervical anterior superficial. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con tejidos venosos y tejidos linfáticos a este nivel del triángulo, entonces, supraesternal. En la segunda parte, o la lámina bajo la fascia superficial, nos encontramos con la fascia cervical, ¿cierto? Que estábamos hablando ahora, que es la lámina de revestimiento. Esa lámina de revestimiento es importante porque a nivel de, y esto va a pasar solamente acá, en la línea media, se va a fijar al hueso yoides, se va a fijar también a la escotadura yugular, de tal manera que está fija a puntos óseos, y se desdobla para los músculos esternocleidomastoideo. ¿Se acuerda que dijimos que esta lámina de revestimiento hacia lateral se iba a desdoblar y iba a tomar los músculos esternocleidomastoideo? Por lo tanto, entre esternocleidomastoideo y esternocleidomastoideo nos encontramos con la lámina de revestimiento. Y el espacio supraesternal que estábamos viendo es una separación entre la lámina de revestimiento y la lámina pretraqueal, como estábamos analizando, y que va a estar contenido por la vena yugular anterior y un arco venoso yugular y linfonodo asociado. O sea, aquí está escrito lo que estábamos hablando en la imagen anterior, ¿ya? Entonces nos encontramos con esta fascia que es revestimiento, y si nosotros la cortamos, nos comenzamos a encontrar con músculos infrayoides. En el espacio supraesternal, que es la porción más baja de la región, está conformado de esta forma. Ahí está el espacio supraesternal entre la lámina de revestimiento y la lámina pretraqueal. Fíjense que a nivel de la región media, aquí,
la lámina de revestimiento y las dos láminas de las láminas pretraqueales están unidas y están fusionadas y están pegadas a las estructuras óseas, o sea, a huesos yoides, al esternón y al cartílago tiroides y al cartílago cricoides. De tal manera de que nosotros encontramos un punto fijo de todas las láminas del cuello a nivel central. No de toda la lámina del cuello, porque son 3 láminas. La lámina prevertebral no está. Después vienen los músculos infrayoideos, por supuesto, bajo la lámina de revestimiento, con la lámina pretraqueal. Y después planos musculares que nosotros lo habíamos denotado antes. Dijimos que el esternoyoideo y homoyoideo en un plano superficial, y el esternotiroideo y tiroyoideo en el plano profundo. Y están revestidos por la lámina pretraqueal superficial y la lámina pretraqueal profunda. Entonces, fíjense en esta imagen donde han dejado los músculos infrayoideos, pero les dejan un trocito de su lámina. Esta entonces es la lámina pretraqueal, ¿cierto? Y específicamente es la lámina pretraqueal superficial. Pero esto lo dejan ahí para denotar la presencia del tendón intermedio, que además está fijo a la vaina carotidia. Pero usted tiene que saber de que este no es un ligamento, sino que esto es una estructura que está de homoyoideo por completo, recubriendo toda la lámina infrayoidea. Más o menos como se ve acá, para el espacio homoclavicular se puede observar la lámina pretraqueal completa, ¿cierto? Han cortado el resto de la lámina para poder observar la musculatura infrayoidea, pero todo esto va asociado a todo, está todo envainado, está todo con una fascia. Y fíjense cómo aquí hacen el contenido de la región en un plano cuarto, es decir, la lámina pretraqueal, las venas asociadas bajo la lámina de revestimiento, es decir, las venas yugulares anteriores y las estructuras viscerales en el fondo, bajo la musculatura infrayoidea. En estricto rigor nos vamos a encontrar con la lámina pretraqueal, con 2 láminas que van a estar los músculos infrayoideos. Pero detrás de eso, si nosotros sacamos los músculos infrayoideos de la lámina pretraqueales, nos encontramos con estas estructuras que son viscerales, el conducto laringotraqueal, el faringoesofágico y glándula tiroides, o sea, vísceras. Vamos viendo lo que hay. Bajo esto dijimos que estaban unidas las láminas pretraqueales con las láminas viscerales en los puntos prominentes de las regiones viscerales del cuello. Hay una pequeña área que a mí me parece interesante analizar, que es el área del ligamento tiroideo, porque si bien es cierto, todas estas láminas están sujetas, están insertas en estructuras que son viscerales y que son óseas, existe un pequeño tejido que está bajo las láminas pretraqueales en este ligamento tiroideo, y aquí se desarrollan un tejido celular y se desarrollan bolsas sinoviales, la bolsa intrayoidea, por ejemplo, que se van a desarrollar bolsas sinoviales en este nivel y que van a separar las láminas del cuello, de tal manera de que las estructuras neurovasculares que van a intentar perforar la región están libres. Y ahí es donde se desarrolla entonces la arteria laringea superior y el nervio laringeo superior. O sea que la arteria y el nervio laringeo superior, una vez que llegan a esta región, están libres para perforar la membrana tiroidea, porque hay bolsas sinoviales que le proporcionan espacio. El nervio laringeo superior se ubica por superior, la arteria laringea superior por inferior, y perforan en un área central, más o menos igual distancia del cartílago tiroides que del yoides, y más bien a unos 2 centímetros lateral a la línea media. Eso es lo que estábamos hablando, ¿cierto? Nervio laringeo superior y la arteria laringea superior van a ir a perforar la región de la laringe y van a estar separadas las láminas por estos tejidos que son sinoviales. Esto después, yo espero que usted lo lea, vamos a describirlo, pero yo espero que usted lo vaya encontrando sentido. Pero bajo esto, bajo las fascias de las láminas viscerales, nos encontramos con esta fascia pilopericárdica que nosotros vamos a decir cómo se produce.
va a conformar esa fascia arteriopericárdica parte de lo que se denomina la celda del timo. También vamos a decir por qué. Nos va a delimitar por detrás de las vísceras el espacio retrovisceral, que usted lo vio y además analizó cómo se producía. Y las vainas viscerales limitan lateralmente con las vainas carotidias, exactamente las vainas vasculares están por lateral a las vainas viscerales y al paquete vascular nervioso del cuello. Fíjense acá. Estamos viendo a este nivel esta estructura que correspondía con el espacio que nosotros llamábamos supraesternal, ¿cierto? O sea, donde las fascias se empezaron a abrir y comenzaron a hacer un pequeño espacio donde van a pasar tejidos venosos. Pero fíjense lo que ocurre cuando estamos en presencia de, por ejemplo, la glándula tiroides. La glándula tiroides va a tener su propia vaina que va a ser hermética y que se va a desarrollar en las láminas pretraqueales, ¿cierto? Entonces se dice, o en el texto dicen que la lámina pretraqueal y la vaina visceral, que al final es más o menos lo mismo, a nivel inferior de la glándula tiroides desarrollan una lámina que se denomina la fascia tiropericárdica, porque efectivamente va de la glándula tiroides hasta el pericardio y entre eso va envolviendo estructuras. Y dentro de las estructuras más importantes vamos a tener que la vena brachiocefálica izquierda va a estar envuelta por esta fascia tiropericárdica, igualmente que las venas tiroideas inferiores y algunos linfonodos asociados. Entonces miren, la fascia tiropericárdica o lámina tiropericárdica, que se ubica en este caso bien posterior y profundo, está limitado hacia anterior por la lámina pretraqueal, que quedó aquí. Recuerden que la lámina pretraqueal se diferenciaba de la lámina de revestimiento en el espacio supraesternal, de tal manera de que la lámina pretraqueal y la lámina tiropericárdica delimitan un espacio que se denomina la celda del timo. Todo eso. Y que a nivel superior, sobre todo, bueno, sobre todo en el adulto, es tejido graso nada más. Hay pura grasa asociada. Pero la importancia radica en que si nosotros perforamos con una aguja, por ejemplo, a nivel inferior, bien inferior, vamos a tener que perforar la piel, el tejido celular subcutáneo y la fase superficial, vamos a perforar la lámina de revestimiento y por lo tanto nos vamos a encontrar con el espacio supraesternal, vamos a perforar la lámina pretraqueal o las láminas pretraqueal que van a estar fusionadas y nos vamos a encontrar con la celda del timo, es decir, que ya estamos en presencia del tórax. Vamos a perforar la fascia tiropericárdica y recién nos vamos a encontrar con las vísceras del cuello. Entonces, aquí hay una configuración particular, pero que corresponde a un espacio que es del tórax, pero que se proyecta hacia el cuello con la configuración de la fascia del cuello. Eso es lo que le quería decir la diapositiva anterior con la descripción. Y esto es muy similar, esta es la imagen de Rouvier, pero muy similar a lo que nosotros hablábamos de las fascias del cuello con los colores, ¿ya? Y es básicamente donde explica qué son los tabiques sagitales, que usted ya lo vio, qué son los tabiques sagitales, cuál es la relación que existe entre las vainas viscerales con la lámina prevertebral, porque aquí están los músculos prevertebrales, y cómo se disponen entonces, cuáles son las relaciones de este espacio que se denomina espacio retrovisceral. De tal manera de que usted en una imagen topográfica de corte horizontal puede ya comenzar a analizar las estructuras que son de fascia o espacios del cuello. Y acá estamos viendo la vaina carotida, el paquete vascular nervioso del cuello, y aquí estamos viendo una arteria que es importante, que es la arteria tiroidea, que va a pasar por posterior al paquete vascular nervioso y va a perforar hacia la región de la víscera. Normalmente la arteria tiroidea inferior es la que perfora por detrás, en el ángulo que existe entre la lámina prevertebral y la vaina carotídea. Región externa premastoidea. Esta es la región lateral. Tómense 3 minutitos para que conversen.